Bueno, yo voy a enfocar la presentación acerca del proceso en Chiapas, sobre todo de la entrada del acuerdo Acre, Chiapas, California, cómo nos llega a la región de la selva, el macizo forestal de 64,000 hectáreas que tenemos por allí y que es considerado uno de los pulmones verdes en todo México, ¿no? Junto con Chimalapas y bueno, después con la Amazonía. Bueno, nosotros trabajamos como organización en base a una crítica muy fuerte a estos procesos de economía verde, ¿no? Que han puesto el foco en esta crisis climática, pero también que han inventado estas nuevas formas de negociar con la naturaleza, implementando estos modelos verdes con proyectos sustentables, ahora mucho más amigables con el ambiente, mucho más amigables con toda la naturaleza. ¿Y qué es esto, no? Es urgente. Llegamos a los territorios y es urgente, ya les llegó el nuevo proyecto, es urgente, así, o sea, lo repiten un montón de veces, resolver el problema del cambio climático, ¿no? Porque ya, o sea, estos 2 o 3 grados de los que nos hablaba en la subida del clima, pues para muchos significa perder todo, ¿no? Especies adaptadas a ciertos climas, más temporadas de lluvia, o sea, significan cambios que entonces las comunidades empiezan a absorber, se empieza a absorber este discurso de que urge, ¿no? En realidad nosotros vemos que este discurso urgente de resolver los niveles de CO2, de este 300 histórico y nosotros que ya estamos en 390 partes por millón, no critica la economía basada en combustibles fósiles y obviamente no hace un juicio sobre las causas subyacentes del cambio climático. Bueno, un poco de historia, todo de dónde viene, de cómo nos llega Red a nosotros, negociaciones de Bali, México es uno de los 17 países que recibe dinero a través de MDLs con el protocolo de Kioto, que es RED, para que se evite la deforestación, la degradación de suelos y se hagan unas mejores prácticas forestales. ¿México qué compromete? México tiene aproximadamente el 70% del área cubierta de bosques o de diferentes ecosistemas, de los cuales el 80%, o sea, 138 millones de hectáreas están en manos de comunidades indígenas y campesinas. En los últimos 13 años se ha asegurado que el país ha logrado una protección de 800,000 hectáreas. Nosotros llegamos con esto a la COP16, donde es cuando más empezamos en Cancún a escuchar mucho más toda esta historia de la crisis climática, mucho más del Fondo Verde. Bueno, ¿cómo nos llega a nosotros Red a Chiapas? Nos llega precisamente a través de este acuerdo, que en un principio no fue llamado Red, fue llamado captura de carbono y que fue producto de las negociaciones de la COP16. El acuerdo entre California, Chiapas y Acre fue promovido por el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero como un acuerdo subnacional. Y como una forma de entrarle con buena voluntad, ya que a California le urgía aprobar su proyecto de ley AB 32, allá que lo compromete a que para el 2020 reduce 40% de sus emisiones por industria, pues se aceleran las negociaciones y en Chiapas nos aventamos la puntada de empezar bueno, se aventaron la puntada más bien, porque nosotros no de empezar a pagar con dinero de las tenencias, el primer proyecto de Red como parte de mostrar la buena voluntad. Se pagaban 2,000 pesos a cada comunero de la zona de la Selva Lacandona, en el área eran pagos mensuales y bueno, todo esto en los 614,000 hectáreas de macizo forestal para captura de carbón, para entrar a este proyecto. Se hizo una promoción muy fuerte de Red, mucha gente no sabía ni con qué se comía eso, o sea, absolutamente no había idea de qué era. Pues sí, o sea, nos van a pagar porque los árboles estén ahí, ¿no? Qué buen negocio, ¿no? O sea, decían las comunidades. Esto también hay que decirlo, en una zona
donde históricamente y por el paso de la brecha no solo conviven comunidades lacandonas, también hay comunidades celtales, tzotziles, choles. Entonces, allí hay un cóctel que se cocina desde hace muchos años, que también ha sido una zona de experimentos de todo tipo en cuanto a proyectos de desarrollo, del mal llamado desarrollo, en el que pues es una zona caliente, pues no es una zona, ni siquiera está definido los polígonos, hay como cinco trazos de polígonos de la reserva y bueno, estamos en esa zona y ahí se aplica el proyecto para cada uno de los 1.678 comuneros de la zona de la Canja Chansayap. Entonces el gobierno de Chiapas en 2011 empieza la promoción, empieza a dar el dinero, bueno ahí tenemos al gobernador Juan Sabines entregando, es una foto de la primera entrega de recursos, se promocionó con bombo y platillo, pues sí, esta verdización aún más de Chiapas, ¿no? Nosotros somos el estadio que siembra biocombustibles de jatrofa que nunca funcionaron, que produce palma africana que de las 7 procesadoras no procesa ninguna, y que utilizamos biocombustibles de eso cuando hay documentación de que los autobuses que usaban biocombustibles cargaban en la noche gasolina en las gasolineras, pero pues para que nadie los viera. Y bueno, también se crea la Policía Ecológica Comunitaria para cuidar los linderos de la selva lacandona, porque claro, le das dinero a una comunidad, entonces ¿cómo aseguras que todos estos acuerdos para que no se toque la selva y lo que hay allí en términos de biodiversidad y de todo lo que significa, pues ya que existe presión de otros grupos, ¿no? Así puestos desde el discurso oficial. ¿Sigue? Bueno, estas son unas fotos de un artículo de una revista, yo no la conocía y bueno, me pasaron por ahí las fotos y ese es el nuevo armamento que tiene la Policía Ecológica Comunitaria de la zona de la Canja. Entonces nos vamos dando cuenta de cómo se va tornando el discurso en los territorios, ¿no? Esto es de un artículo de Vice, creo, igual ahí tienen el link, si ustedes quieren, que son de Annie Tokers, las fotos. ¿Sí? Bueno, y también muchos reportes de los compañeros de la zona, del monitoreo que se hacen con las cámaras. Entonces, allí en ese artículo que a mí me parece muy interesante, ciertos grupos tienen fotos de cómo los otros grupos entran a hacer casas para autoabasto y así, más como en una cuestión de coerción, ¿no? De denuncia, de son los otros los que se están acabando la selva y nosotros le estamos cuidando. Y bueno, esta es una foto bien buena del área de las reservas, ¿no? Por un lado, del otro lado del río tienes pues el área de reserva, tienes pagos de red, tienes el área natural protegida, o sea, tienes áreas de reserva, más dinero, más restricciones para estas áreas de reserva, también sobre el uso de los recursos, con todo el cóctel que significa todos los problemas políticos y territoriales que hay allí. Y del otro lado, grandes extensiones de palma aceitera en monocultivo, expansión de la ganadería. O sea, esta foto es bien característica del modelo que se está implementando, ¿no? Por un lado es un esquema en el que no se cuestiona precisamente este modelo de desarrollo y por el otro lado son islas de conservación con las cuales dejas cercados a ciertas comunidades, las inmovilizas con el uso de sus recursos y bueno, tienes todo esto, ¿no? Pero te vendes la idea de que pues estás haciendo cosas para bajar este urgente cambio climático que nos está afectando a todos y todas y que debe ser detenido. En 2012 se realizó la reunión del Grupo de Fuerza de Trabajo de Gobernadores por Red, que son estos 17 países de estados subnacionales, que ya por ahí nos mostraba un mapa Camila. Entonces, en Chiapas hicimos las comunidades que están en contra de los procesos de avance red, hicieron un encuentro alterno a esta
a esta reunión de gobernadores para analizar también, o sea, qué está pasando desde nosotros las comunidades, cómo nos están veniendo a vender este discurso, ¿no? Se hizo una manifestación, pues obviamente llegó la policía, pero en términos de lo que significó para la reunión del grupo de fuerza de trabajo de red, fuimos el primer país que demostró resistencia en contra de este tipo de proyectos. Bueno, y en Chiapas, ¿qué nos pasó? Pues simplemente con la implementación de red, pues no se respetó el derecho de los pueblos al no informarlos ni incluirlos en este programa, ¿no? O sea, llegaron a algo nuevo, es esto lo que van a hacer y lo hacen, y no significa que ya no puedan entrar a cortar leña, que haya ciertas restricciones, que sean programas bien complicados, porque por un lado tienes el acuerdo subnacional que está funcionando, por otro lado tienes recursos de CONAFOR que también funcionan bajo el esquema de captura de carbono, y por el otro lado tienes a las ONGs verdes que venden carbono de manera voluntaria. Entonces la cuestión está de todo se vende, pero no sabemos cómo, ¿no? Y los análisis que han hecho los expertos, las expertas, nos dicen que de todo el dinero que se realiza como para la promoción de proyectos como red, captura de carbono, pago por servicios ambientales, de 10 pesos que entra, las grandes ONG se llevan 8 por todo el sistema de verificación, porque claro, para uno se lo ha de llevar el técnico y otro se lleva la comunidad. Entonces, no sé si han leído una nota, hace poco salió de Chimalapas de un gran fraude que se hizo, creo que de 16 millones de pesos por pagos por servicios ambientales en la zona de Chimalapas, y eso es muy reciente, ¿no? O sea, también en un marco donde el sistema de corrupción y el sistema de robo de recursos es impresionante. Bueno, también responsabiliza a las comunidades indígenas de este éxito del proyecto, ¿no? Y al mismo tiempo criminaliza la forma de producción de las comunidades, porque claro, son ahora estos macizos forestales en manos de comunidades indígenas y campesinas que talan la selva, ¿no? Entonces ahora hay que conservar, porque pues a todos nos va a afectar, pero son los pobres, los que tienen el recurso, los que tienen que conservar para que estas grandes empresas sigan pudiendo comprar sus bonos de carbono en otros países y neutralizar, ¿no? De hecho, una de las grandes certificadoras de carbono que se están conformando, tiene un programa que se llama Neutralízate, ¿no? Y ya lo vende así. Oye, tú te puedes neutralizar, ¿no? Te vendo tantos bonos de carbono y pues ya no hay problema. Cuando en realidad no vas a las causas subyacentes y reales de los procesos de contaminación. También promueve la inmovilización de los pueblos en sus propios territorios, los vuelve guardianes de la selva, o sea, guardianes de sus propios recursos, desconoce formas de producción que ya con las cuales esos bienes comunes han podido pervivir, y desconoce totalmente la forma en que los pueblos conviven con los bosques, ¿no? Entonces, es como una cosa de negación, es esa forma de racismo ambiental también, de criminalización de la pobreza, en el que los pobres pues son los que se friegan todo, ¿no? Se friegan cuando no estás viendo que a través de la historia y cómo han podido pervivir esos recursos. Claro, yo no digo que todas las prácticas tampoco sean buenas, ¿no? Los modelos de producción desde la Revolución Verde han sido impulsados y hay muchas cosas que hacer por ahí. Pero bueno, nos ha tocado esto, hay mucha oposición contra los proyectos de ese tipo, y sobre todo porque están enmarcados dentro de los territorios como parte del modelo extractivo, que es lo mismo red que minería, que presas, porque también tiene un componente de biopiratería, de bioprospección, de inmovilización de las comunidades, de la biodiversidad que hay allí. Entonces, es un escenario bastante complicado, ¿no? Cuando vas a las comunidades porque también todo es como un lenguaje bien técnico, bien alejado, ¿no?
Y ahora, ¿cómo vas a poder vender el aire, ¿no? ¿Quién le pone precio al aire, a los bosques, al agua? También desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría aquí, ya ahorita podemos hacer preguntas, hay mucho más que decir sobre este acuerdo, sobre cómo funcionó y cómo sigue siendo implementado a través de la Estrategia Nacional Red, pero ahora ya no en la Selva Lacandona, ahora en la Sierra Madre y en la región del Ocote, más 12 estados de México, ¿no? Con los cuales México se ha endeudado frente al Banco Mundial. Pero bueno, eso ya lo podemos platicar después. Muchas gracias.